Dice así el texto, Proverbios 10, 24, hasta el final. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanecerá, mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El temor de Jehová aumenta los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Muy bien, oramos. Amado Padre Celestial, damos muchas gracias por el grupo de hermanos, hermanas que se han congregado en esta tarde para rendir culto a tu nombre. Deseamos que ahora, al escuchar tu palabra, podamos ser enseñados por tu Espíritu, incluso más allá de lo que decimos en este momento. Y reconocemos, Padre, que no siempre miramos la Escritura con la importancia que ella merece, pero deseamos que tú nos hagas oír tu voz, nos enseñes a través de estos consejos tan prácticos para poder vivir nuestra vida cristiana de tal manera que traigamos honra y gloria a tu nombre. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pensaba en esta mañana en los consejos del libro de Proverbios porque son consejos muy prácticos acerca de lo que llamaríamos la letra chica de la vida piadosa, de la vida santa, ¿no? Ayer fui a comprar unas carpetitas en la librería, unas carpetitas esas de cartulina, las que usamos esta mañana, para guardar hojas. Son esas de 3 solapas, muy sencillas, no son muy caras. Pedí 3 ayer y me cobró 3 en la librería. Pero cuando llegué a la noche, que las estaba sacando, me dio 4. Así que me vendió 3, me cobró 3, pero me dio 4. Y ya la segunda vez que la mujer que atiende la librería como que nos regala como un poquito de dinero. A mi esposa le dio un vuelto mal y volvimos ahí. Pero volví hoy a la librería y tenía gente ahí. Y entonces, para no esperar, porque era devolver la carpeta, le digo, mirá, te traje la carpeta, me vendiste 3, me cobraste 3, pero me diste 4. Oh, digo, vas a perder dinero, le digo, así de esta manera. Pero había gente que decía, mira, wow, como que había hecho una gran proeza, ¿no? Richard, no hay gente así que haga eso, dice. Bueno, detalles, queridos hermanos, sencillos de la vida cristiana que siembran luz ante aquellos que no nos conocen, ¿en verdad? ¿Qué hubiera hecho cualquier otro? Esto me lo trajo el Señor, 3 y mira 4, oh, el Señor me trajo. No, hay que devolverlo porque no es nuestro, ¿no? Y eso siembra buen testimonio ante los incrédulos. Bueno, detalles, ¿no? Que pasa, que seguramente ustedes como creyentes harían exactamente lo mismo que he hecho, pero ¿cómo lo ven los incrédulos, ¿no? Esos detalles. Ellos ven que realmente es algo fuera de lo común. Y Proverbios tiene esas cosas. Proverbios tiene esos detalles de la vida cristiana que nosotros hacemos muy bien en prestarle atención, ponerlos en práctica en nuestra vida, y eso es la luz del Evangelio, de la vida santa en Cristo que da a conocer el Evangelio entre los demás. Bueno, obviamente ya vamos varias veces, ojalá el Señor use esas cosas para atraer a toda esa gente de ese lugar hacia Cristo. Con ese propósito lo hacemos, ¿no? Bueno, hay en primer lugar ahí en Proverbios capítulo 10, verso 24, en conjunto va con el verso 28, ¿sí? Hay 1 o 2 versículos porque son 2 verdades similares, las junté ahí, 24 y 28, ¿sí? Encontramos un contraste entre el temor de los impíos y el deseo de los justos. Ahí verso 24 dice de esta manera, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Y a partir de ese versículo, que era más popular de lo que yo pensaba, porque voy buscando entre comentaristas cuando estoy estudiando Proverbios, y me di cuenta que en Internet esto llega a ser más popular de lo que pensaba y se ha hecho una doctrina a partir de este versículo. Ni sabía yo, pero se hizo una doctrina. Ves que si vos deseas lo bueno, te va a venir lo bueno, pero si vos estás pensando siempre con temor, te va a venir lo malo.
Y se hizo una doctrina de eso, tremendo, ¿no? Bueno, no es esa la enseñanza del pasaje, de ninguna manera. No apunta a que si yo pienso lo bueno, me va a pasar todo bueno, y si pienso lo malo, me va a pasar todo malo. Hay una condición que acá se da, ¿sí? Hay una condición que se da para lo que sucede. ¿Sí? Un impío, en el libro de Proverbios, es una persona no pía. ¿Sí? ¿Han escuchado esa palabra pío, pío 12, pío? Bueno, viene de acá, de esta palabra impío, pero en realidad es pío la palabra. Y una palabra impía es una persona que no es piadosa. Literalmente se traduce así, ¿sí? Y en Proverbios se identifica al que no es creyente. Cuando encontramos la palabra impío en el libro de Proverbios, se refiere a alguien que no tiene a Cristo, alguien que no ha sido salvado por la fe, ¿sí? Y la palabra justo que tenemos en este pasaje es el creyente, porque ha sido justificado, ¿verdad? Ha sido justificado por la salvación en gracia, y además vive en la justicia de Cristo, y por eso es una persona justa, una persona justificada. Habla del creyente y habla del incrédulo, ¿sí? Y es la condición, justamente, es la condición en la que se encuentra cada uno lo que determina el resultado a futuro en su vida. Y de eso habla el proverbio aquí, ¿sí? El justo recibe lo que desea. ¿Qué puede desear una persona justa? ¿Qué puede desear una persona que vive en la justicia de Cristo? Bueno, sencillamente puede desear aquello que Cristo desearía, porque vive en la justicia de Cristo. Y los deseos de Cristo están todos puestos en la gloria de su Padre y en la vida venidera. Así que un justo obviamente va a recibir lo que desea, porque va a desear las cosas que Cristo deseaba, y hay una plena y gran seguridad de que eso va a suceder sin lugar a duda. Así que a eso apunta el proverbio, acerca de la esperanza cierta que tenemos los creyentes en la vida venidera, en la vida eterna. Es interesante, por eso es que Dios está dispuesto a concederle al justo lo que desea, porque lo que va a desear siempre va a ser lo que Cristo desea. Así que no es un versículo que da vía libre para, vamos, desea todo lo que quieras porque Dios te lo va a dar. No, el justo va a desear cosas justas, cosas que se relacionan con la justicia de Cristo. Y si son de la justicia de Cristo, Dios se los va a conceder, ¿sí? Ese es el condicionante. Proverbios 28 dice que, Proverbios 28 dice que el impío huye sin que nadie lo persiga, ¿no? Nadie lo está persiguiendo, pero ya huye. Y me ha pasado ya, seguramente a usted le ha pasado también, encontrarse con una persona que uno no conoce y empieza la persona a contar su historia sin que uno le pregunte, ¿no? Pero yo no hice nada, no, yo me porto re bien en casa, no sé por qué. Y uno dice, ¿qué te pregunto? Ya se está defendiendo, ¿no? Como que levantó la guardia para decir, bueno, huye el impío sin que nadie le persiga. Obviamente cuando una persona empieza así una conversación, uno dice, no es así como me estás contando, porque el impío huye sin que nadie lo persiga. ¿De qué huye el impío? De su conciencia. De eso huye el impío, ¿sí? De la carga de culpa y el temor a ser descubierto, ¿sí? Y él recibe la justa retribución de sus faltas, ¿sí? Eso se refiere el texto aquí. Tanto una cosa como la otra sucederán. El deseo de los justos que les será concedido y la retribución a los impíos, una cosa y la otra sucederán, dice el texto aquí. Es la ley de la siembra y la cosecha. Es así, lo que uno siembra, eso va a cosechar. Así que este verso es paralelo con el verso 28. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Y ahí hay una verdad que está en paralelo con ese verso 24. En segundo lugar, lo que tenemos aquí, en verso 25, es un contraste entre la firmeza del justo y la debilidad del malo. Verso 25 dice así de esta manera, dice, como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Me gusta como lo dice la versión de la Biblia de las Américas, en este caso. Ustedes saben que esa versión es muy buena para el estudio, para el que estudia el texto, ¿sí? Para hacer su propia exégesis, la Biblia de las Américas es mejor en este sentido. Hay otras versiones que son mejores para saber que ya alguien hizo el trabajo de traducción para que yo entender la idea, ¿no? Pero eso es para el que estudia, y dice así el verso 25 en la Biblia de las Américas. Cuando pasa el torbellino, ¿sí? Ya no existe el impío, pero el justo tiene un cimiento eterno. Entonces hace un foco en la Biblia de las Américas en la circunstancia adversa que está atravesando la persona y cómo una y otra reaccionan de manera diferente ante la dificultad. El énfasis se nota un poco mejor allí
en esa traducción, por eso la he citado. ¿Sí? El contraste se plantea en cuanto a la manera en que actúa el justo y la manera en que actúa el malo cuando pasa la tormenta, la dificultad o la adversidad. El malo no es capaz de soportar los momentos difíciles, huye, escapa, se esconde, no se hace responsable. En tanto, el justo es capaz de soportar los momentos difíciles sin abandonar su lugar. ¿Sí? La manera en que enfrentamos las tormentas está en directa relación con nuestra vida espiritual. Interesante eso, ¿no? Los momentos difíciles revelan cuán firmes estamos nosotros en nuestra vida espiritual. En tercer lugar, en verso 26, hay una realidad bien graficada. No hay un contraste, sino una realidad bien graficada. Dice verso 26, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Sí, una realidad bien graficada, o mejor dicho, bien ilustrada mediante una analogía. No quise probar, porque uno usa el vinagre para condimentar, solo un poco para condimentar la ensalada, y está bueno. Pero dicen que el vinagre puro causa una gran irritación en la boca, en las encías, y por eso habla de los dientes, como que produce una gran irritación, ¿no? Y lo mismo que se entiende mejor la analogía cuando utiliza lo del humo. Y todos eso que en algún momento hemos estado ante el humo, ¿verdad? Ante una gran humadera, y es imposible soportar los ojos abiertos, irrita la vista, empieza a llorar, bueno, todo eso que produce el humo en la vista. La idea es lo mismo, una analogía, y la otra quiere decir lo mismo. Esto produce una gran irritación, ¿sí? ¿Qué es lo que produce una gran irritación? Trabajar con un perezoso. Interesante, ¿no? El tema. ¿Sabes lo que me llamaba la atención mientras pensaba en este versículo? Y lo he notado yo, y yo mismo lo he hecho en mis trabajos seculares que he tenido, ¿no? En un comercio, en las panaderías. Popularmente el perezoso es visto con gracia. ¿Le ha pasado? ¿Lo ha notado eso? Entre el grupo de trabajadores hay un perezoso y los demás, dale, vago, qué sé yo, y todos como que hacen bromas sobre el perezoso. Porque pareciera ser como que es tomado como algo gracioso que alguien sea perezoso en su trabajo. Sí, fulano, porque fulano siempre está ahí haciendo tiempo, jajaja, se hacen bromas. Qué interesante. Pero ¿cuándo se acaba la broma? Cuando tenemos que trabajar con el perezoso a la par. A ella no es nada gracioso. ¿Por qué? Porque uno tiene que cargar con todo el trabajo que no hace, se retrasa, perdemos tiempo, las cosas no se terminan bien. Bueno, ahí se acabó la broma cuando uno tiene que trabajar con el perezoso. Sí, los chistes acaban cuando hay que trabajar con él. No produce ninguna gracia, sino irritación. Irritación. Me gusta la forma que hace analogía Salomón, porque él está pensando, ¿qué sensación causa? Es como el vinagre, es irritante tener una persona así. Queridos hermanos, la pereza es un pecado muy dañino. No solamente daña a la persona y la perjudica, sino daña a su entorno, provoca irritación. Así que la pereza no es nada gracioso, aunque popularmente se hace gracia de eso, sino que es un asunto muy serio, perjudica a su entorno. En cuarto lugar, lo que encontramos en el verso 27 es un contraste entre la calidad de vida del creyente y la calidad de vida de los impíos. Dice verso 27, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Este versículo puede despertar da pie como para que uno empiece a armar un debate teológico, ¿no? ¿Se pueden acortar los días? Si Dios ha determinado el día del nacimiento y el día en que morimos, bueno, dejo el debate abierto ahí para después, pero voy a exponer lo que el texto nos enseña porque lo enseña así, ¿sí? ¿Verdad? Sabemos que hay un día para nacer y un día para morir. Sabemos también que el alma de todo ser viviente se sustenta por el aliento del Creador, eso es Colosenses capítulo 1, ¿verdad? Sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Sin embargo, eso no anula la realidad de las causas que promueven una larga vida y aquellas que la acortan, en el sentido de no llegar a completar los ciclos de la vida. Alargar la vida significa que una persona tiene la oportunidad de poder completar todos los ciclos de la vida. La niñez, la adolescencia, la juventud, la madurez, la ancianidad. Bueno, si tiene la oportunidad de poder atravesarlo con gozo, ¿no? Todas esas etapas, dichoso, dichoso.
¿sí? Es una bendición del Señor poder atravesar esas etapas bien. No hay que luchar contra las etapas de la vida, ¿sí? Especialmente cuando ya pasamos la juventud y viene la etapa que nos salen canas. Hay que aprovechar cada etapa y ver como una bendición, ¿sí? Así que vivir bajo el temor de Dios resulta en una serie de hábitos que protegen la vida y no la exponen a riesgo como aquellos que viven entregados a todo tipo de vicios. El pastor Spurgeon comenta este texto y lo dice de esta manera y me gustó cómo él lo explicaba. Él lo comenta así y lo cito. Dice, no hay ninguna duda al respecto, el temor del Señor conduce a hábitos virtuosos y estos previenen ese desperdicio de la vida que proviene del pecado y del vicio. La verdadera prolongación de la vida consiste en vivir mientras vivimos, sin perder el tiempo, sino usando cada hora para los propósitos más elevados. Interesante, ¿no? Eso se nota en la vida con la bendición de Dios, que la persona está aprovechando cada etapa de la vida para vivirla para la gloria de Dios, vivirla bien, de la manera que debe ser vivida. Por eso le he hablado tantas veces a los jóvenes en los campamentos, diciéndole, ustedes tienen que quemar etapas. ¿Qué quiere decir quemar etapas? Está en la juventud, vivan la juventud y aprovechenla para hacer lo que tiene que hacer, que es prepararse para la madurez. Queme esa etapa, prepárese, estudie, adquiera una habilidad, un trabajo, prepárese como persona, madure su carácter, quemamos ese barco y no volvemos a la juventud. Pasamos a la madurez y entramos en esa etapa y ahora vivimos como adultos, como maduros y aprovechamos a hacer todo lo que tenemos que hacer. Bueno, la bendición del Señor es que nos lleva a vivir cada etapa de la vida con gozo. Los ancianos también, los abuelos especialmente, aprovechar esa etapa de la vida de tener los nietos, de disfrutarlos, no de cuidarlos ya, sino de disfrutarlos y de influenciar en la vida de los nietos de una manera piadosa, ¿sí? Animándolos a la relación con el Señor, orando por su salvación, ese tiempo precioso que tienen las personas adultas con sus nietos, ¿no? Poder vivirlo, poder aprovecharlo así. Bueno, esa es la idea de este texto, la bendición del Señor alarga la vida en ese sentido, ¿no? Promueve una vida realmente satisfactoria. Todo lo contrario de aquellos que son malos, Cada etapa en la vida es un sufrimiento, es una pena, es un desperdicio realmente para aquellas personas que no cuentan con esta gracia del Señor, ¿no? Uno puede ser llevado a la eternidad en su juventud y un impío puede llegar a vivir hasta la eternidad, pero esas son excepciones, no contradicen de ninguna manera esta verdad. El verso 29, ¿sí?, es una sola verdad y dos realidades diferentes. Verso 29 dice así, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Qué tremendo, ¿no? Una sola verdad, pero dos realidades diferentes. El camino de Jehová es una expresión común del Antiguo Testamento para referirse a la voluntad de Dios, que no es otra cosa que la ley, en el caso del Antiguo Testamento, ¿no? Para nosotros todo lo que es la doctrina cristiana, la ética cristiana que encontramos en las cartas apostólicas, ¿no? El camino de Jehová. ¿Sí? El creyente, llamado perfecto en este texto, ¿sí?, en este caso, crece y se fortalece en tanto va creciendo en su obediencia al Señor. Lo nutre, la verdad nutre al creyente, lo va fortaleciendo, madurando, no solo su espíritu, sino madurando como persona, los grandes beneficios realmente de la palabra de Dios. Pero el impío, el que hace maldad, la misma ley, la misma verdad le resulta para condenación y revela la realidad de su corazón. Tremendo, ¿no? Tremendo. El verso 30 contrasta o hace un contraste entre la seguridad del justo y la desdicha del impío. Verso 30 dice, el justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Seguridad del justo y la desdicha de los impíos. Ahora recordemos esto siempre cuando estamos en el Antiguo Testamento, que para el creyente del Antiguo Testamento las promesas de Dios estaban relacionadas con la posesión de la tierra. ¿De qué tierra? De la tierra prometida. Y si el judío llegaba a estar en la tierra prometida y prosperar allí y crecer en su relación, bueno, era una gran bendición. Si bien ellos no ignoraban lo que son las promesas de la ciudad venidera, como lo esperaba Abraham cuando estaba peregrinando, para ellos la tierra prometida tenía un gran significado. O sea, la vida aquí en este tiempo en la tierra de Canaán, que era la tierra prometida, tenía un gran significado. Por eso encontramos en Proverbios y los Salmos mucho sobre la tierra, el justo habita la tierra, está en la tierra prometida, ¿sí? Tiene toda una relación con eso, esas expresiones.
Las promesas estaban ligadas justamente a eso, las promesas de Dios. Y quedar fuera de la tierra tenía implícita la idea de quedar fuera de la relación con Dios en el pacto o de las promesas del pacto y de la relación con Dios, ¿verdad? Eso tenía implicado eso. Y permanecer en la tierra implicaba que estaba en plena relación con Dios mediante el pacto, y ser desarraigado implicaba justamente lo opuesto. Ahora el creyente de la era de la Iglesia tiene esta seguridad fundada en Cristo. Su salvación es eterna. Es imposible que se pierda, porque está basada en el pacto eterno de la obra de Cristo en la cruz. Pero el impío no habitará la morada celestial, y eso es un gran llamado de atención. Es un texto evangelístico. Este es un texto evangelístico que habla acerca del futuro eterno de las personas. Y el verso 31 y 32, ¿sí?, que son los finales, hay un contraste entre la boca del justo y la boca del impío. Prepárese, porque en cada tanto, mejor dicho, como vamos en este viaje de Proverbios, cada tanto aparece el cartel, el hablar y la boca. Alto, es inevitable. El escritor Salomón ve el uso de la boca como una gran demostración de madurez cristiana, ¿sí? Por eso lo encontramos muy a menudo. Nos tropezamos a cada rato con este tema del hablar y de la boca, ¿sí? Y hay un contraste entre la boca del justo y del impío. Y utiliza en este caso, versos 31 y 32, la boca del justo producirá sabiduría. Esa palabra producirá que se utiliza acá está refiriéndose al hecho de una planta. Es una analogía que está haciendo el escritor, diciendo la boca del justo es como una planta que produce cierto fruto. Esa es la idea, o que produce un buen fruto, es la idea de lo que se está diciendo aquí, ¿sí? Y ese fruto se manifiesta por medio de su hablar, ¿sí? El fruto de un corazón sabio se manifestará en la manera en que usa sus palabras. Bueno, ¿cuáles son esos frutos? Bueno, el verso 32 aclara eso, ¿sí? El verso 32 dice, los labios del justo saben hablar lo que agrada. Un verso dice de qué se trata y el otro aclara a qué se refiere ese fruto que produce el justo. Dice que sabe hablar lo que agrada. Cuanto más sabios somos, mejor uso hacemos del lenguaje. Tratamos de buscar la manera agradable de decir las cosas. Yo sé que la mayoría que seguro ya ha leído el libro de Eclesiastés. Cuando termina Eclesiastés, Salomón ya volvió al Señor, y cuenta todo, que se había apartado y ahora volvió al Señor. Dice, el fin del mensaje oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero en ese tramo final del libro de Eclesiastés, dice esto Salomón. Él es el predicador en Eclesiastés. Él es el hombre sabio en Eclesiastés. No se nombra, pero se llama así. Dice, cuanto más sabio fue el predicador, ¿qué hizo? Enseñó, pero trató de hallar, ¿qué cosa? Palabras agradables con que comunicar la sabiduría. Interesante, ¿no? Que aún Salomón en su vejez sabía que tenía que pulir su manera de hablar. Queridos hermanos, esto es un desafío constante en la vida cristiana. Todos necesitamos aprender a decir las cosas de buena manera. El problema es que lo podemos poner en práctica en la iglesia, pero el gran problema es en casa. En casa, como tenemos tanta confianza con la familia, nos vemos todos los días, nos levantamos y nos acostamos, parece que esto es para salir, es como la pilcha para salir, ¿no? El hablar bien nos ponemos para salir. En casa ya no pedimos la sal con por favor, tráeme la sal, en lugar de por favor me podés traer la sal, correte en lugar de permiso, y en casa pasa eso, tenemos un cierto vocabulario que no es agradable, que muestra que no somos muy sabios. Y eso añade un montón de otras cosas ahí. Usted ya conoce de su propio hogar, vaya a saber cómo es el lenguaje en su hogar, pero debemos pulirlo. Y ahí debemos aprender a utilizar esta sabiduría, ¿sí? estas palabras. En contraposición a esto, el fruto de un corazón perverso se manifestará hablando perversidades. En este caso se refiere a darle a las palabras un doble sentido. Eso es el hablar perverso. Doble sentido, ¿sí? No hace falta que yo les detalle acá todo lo que uno se encuentra en cualquier lugar donde va. Va al almacén,
va a la verdulería, hay un doble sentido constante en las palabras, en lo que se dice, en lo que se trate, siempre hay alguien con doble sentido. Y habrán notado que las personas, nótelo, yo lo he notado, las personas que tienen problemas de desviaciones sexuales, es constante el tema de hablar de doble sentido todo. Todo redunda, cualquier cosa que diga, todo cae en el mismo lugar, el doble sentido perverso, ¿no? Interesante, cuanto más perversión hay en el corazón, más perversión hay en la manera de hablar. Así que este tipo de persona no es de beneficio para nadie, ni para nada, y por eso será cortada. ¿A qué se refiere será cortada? Bueno, la analogía anterior no sirve, porque dice, ¿qué se le va a cortar? ¿Se le va a cortar la lengua? ¿Se le va a cortar? No. Es como cuando uno ve una planta que no da fruto, ¿qué hace? O por lo menos yo haría eso, ¿no? Pum, la cortamos y la tiramos. Eso es lo que hacían en Israel. No da fruto, pum, cortaban y era quemada. Ahí entiende Juan 15, cuando no da fruto es cortada la higuera y quemada, porque se la quemaba ahí. Y cuando Cristo llegó y vio la higuera que no había, cortémosla, listo, no sirve para nada. Porque una planta que no da fruto en Israel no servía para nada. Esa es la idea acá. Es cortado y sacado. Interesante, ¿no? Lo drástico que es el texto acerca del uso de las palabras. Así que bueno, una enseñanza más de Proverbio acerca de ir puliendo, ir sacándole brillo a nuestra manera de hablar. Muy bien, hasta aquí llegamos con la enseñanza. Empezamos Dios mediante el sábado que viene con capítulo 11.